Hola, ¿qué tal, gente del espacio de estos alrededores? Mi nombre es Lauri y en el video de hoy, amigos, les traje la segunda parte de un video que a ustedes les gustó muchísimo, que es el de la habitación ARMY, el de decorando mi habitación al estilo ARMY. Y entonces en este video les quise traer una segunda parte con más DIYs que ustedes pueden hacer, que están súper mega fáciles de hacer. Entonces espero que les guste y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que allá abajito en la descripción se las voy a dejar para que vayan y me sigan. Ay, amigos, se me olvidaba decirles que este video no tiene como cosas de mercancía de BTS, de BT21 ni nada de eso, no mercancía oficial, sino que son DIYs. Entonces pues son como cositas que ustedes pueden hacer, que son bien fáciles de hacer. Y pues ya ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, amigos, esta es la primera manualidad que vamos a hacer. Como ustedes ven, son corazones morados y plateados inspirados en la frase de Taehyung, que es I Purple You. Así que quise implementar los corazones morados que nos representan tanto a las ARMY en una manualidad y pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a necesitar son foamy escarchado de color morado y plateado y vamos a necesitar una plantilla de un corazón. Luego tomaremos nuestra plantilla, pondremos el foamy al revés y comenzaremos a marcarla de esta manera y la recortaremos. Y pues haremos varios de esos. Y quedaron algo así. Para hacer más linda esta manualidad, lo que hice fue primero pegar unas extensiones de luces en la cama para que se viera más bonita, de esta manera como en forma de zigzag, ya que no encontré luces de cascada. Las pegué con silicona y también utilicé una cortina de velo. De hecho, esto no es una cortina, es solamente un velo que lo utilicé como cortina. Así que lo puse y quedó algo así. Y ya para finalizar, lo que hice fue pegar los corazones en la unión de las luces con un pedacito de cinta de esta manera, intercalando los colores. Y listo, amigos, así de fácil es esta manualidad. Sinceramente hace que nuestra cama se vea súper más bonita. Fue una de las manualidades que más me gustó. Y así se ve si apagamos las luces. Sinceramente se ven súper hermosas cuando apago las luces. La siguiente manualidad son las siglas de BTS en 3D. Necesitamos cartón. Vamos a necesitar el molde de las letras. Ahora tomaremos un pedazo de foamy escarchado y pondremos nuestro molde de la letra por la parte trasera. De esta manera. Yo hice la B y la S en morado y la T la hice en plateado. Y las recortaremos. Y una vez recortadas nos quedarían algo así. Y vamos a pegarlas en el molde de cartón. Lo siguiente que haremos será cortar piezas en foamy y también en cartón de esta manera para formar la letra y hacer que esta quede en 3D. Así que recorté pedacitos en foamy y también en cartón y los uní con pegamento. Lo siguiente que haremos será con silicona caliente. Vamos a pegar cada una de estas piezas a nuestro molde que hicimos anteriormente con mucho cuidado y paciencia. Tengan mucha paciencia en este paso para que les salga bien bonito. Y haremos lo mismo con las otras letras. La B la hice de esta manera. Corté una tira larga y las fui pegando así. Obviamente el foamy y el cartón ya están pegados anteriormente, amigos. Y hice lo mismo con la letra S. Recorté varios pedacitos para que así quedara mucho mejor. Y recorté las esquinas que me sobraron. Y con una lima limé las esquinas. Ahora lo siguiente que haremos será pintar esas esquinitas que quedaron como el color del cartón. Así que hice una mezcla de pintura que pareciera más o menos al color del foamy y lo fui pintando con cuidado.
Y listo amigos, así de fácil es hacer esta manualidad. Sinceramente las letras se ven súper preciosas. La siguiente manualidad que no puede faltar es una de BT21. Como ustedes ya saben, yo elegí a uno de los personajes y este es Cookie. Es como un cuadro de lana de Cookie. Esta manualidad es un poquitico más complicada, pero les aseguro que es súper bonita. Se ve difícil, pero al momento de hacerla no es tan difícil. Y pues vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos lanas de color blanco, negro, rojo y rosado, puntillas, pintura acrílica blanca y una brocha, cinta, un pedacito de madera, una plantilla de nuestro personaje de BT21 del tamaño de la madera. Y lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra madera con la pintura acrílica. En este caso yo la elegí blanca. Y ahora pondremos la plantilla de Cookie o de nuestro personaje encima de nuestra madera y lo sostendremos con pedacitos de cinta. Ahora tomaremos un martillo y nuestras puntillas o clavos. Yo les aconsejo que esas puntillas sean más finitas porque yo utilicé unas que son muy gruesas y se me hizo un poquito más difícil por eso. Y vamos a empezar a clavarlas por todo el alrededor de esta forma. Primero puse las de la parte de arriba y luego hice como la carita, pero yo aquí les aconsejo que mejor no hagan la cara con puntillas, ya que los personajes de BT21 tienen como la carita muy chiquita, entonces es muy difícil hacerla. Hagan el alrededor solamente del personaje y la carita lo pueden hacer con foamy o con tela o con algo que a ustedes se les ocurra hacer, para que así sea un poquito más fácil de hacer y les quede aún más bonito. Yo aquí me compliqué como ustedes ven un poco. Con la cara y por eso quedó como con muchas puntillas aquí y nos quedaría algo así. Ahora quitaremos la cinta y procederemos a quitar el papel. Yo me ayudé también de unas pinzas para que fuera más fácil. Ahora tomé nuestra lana y comenzamos desde adentro hacia afuera, así que primero comencé como con la orejita, así que hice un nudo en una puntilla y comencé a envolverla de esta manera con la lana. Primero vamos a hacer el alrededor y luego rellenaremos por dentro. De esta manera vamos pasando por cada una de las puntillas y cuando ya creamos que esté bien vamos a hacer un nudito en una de las puntillas y listo. Y así con todos los colores. Primero hagan la parte de adentro y luego vayan hacia afuera. Y listo amigos, así quedó nuestra manualidad de Cookie. En realidad es una idea súper bonita y yo sé que ustedes la pueden hacer 1000 veces mejor. La siguiente manualidad es este organizador de noticas de BTS, que es una bonita idea si ustedes quieren como organizar sus ideas con noticas. Además también pueden colocar fotos de los miembros, de sus vallas, del grupo. Vamos a ver qué necesitamos para esta idea. Necesitamos un rectángulo de madera, pintura acrílica negra y una brocha. Vamos a necesitar estos ganchitos de madera. Yo utilicé obviamente 7. Tijeras. Las fotos de los miembros. En mi caso utilicé estas que utilizaron como un gorrito con orejitas. Tiza. Pero si no tienen tiza pueden utilizar colores como yo lo hice. Y un micropuntas. Vamos a necesitar noticas, las fotos que queramos poner, silicona y una pistola de silicona, un pegamento fuerte, estas estrellitas como decorativas o lo que ustedes tengan para decorar, y por último yo hice como corazones en foamy también. Y no lo mostré, pero también necesitamos papel contact. Así que comenzamos pintando nuestra madera con nuestra pintura acrílica negra. Procederemos a cortar con las tijeras las fotos de los miembros. Tomaremos un pedacito de papel contact y pondremos las fotos de los miembros de esta manera y doblamos el papel contact de esta forma. Pasaremos una regla y nos quedaría algo así. Y tranquilos que no se me olvidó Yongi. Ahora procederemos a cortar el sobrante de papel contact con cada uno y nos quedarían algo así.
Ahora tomaremos nuestros ganchitos de madera, que en mi caso los pinté de morado, y empezaremos a ponerlos en nuestra madera. Y una vez los tengamos organizados, vamos a pegarlos con silicona caliente. Ahora lo siguiente que hice fue utilizar esta plantilla de las siglas de BTS hechas en cartón que hice anteriormente. Las centré y con un color las repisé. Y lo siguiente que hice fue rellenar con los colores y hice también un contorno con un color. Ustedes lo pueden hacer con tiza, pero yo sentí que era mucho más fácil hacerlo con colores, ya que estos son mucho más exactos. Lo siguiente que haremos será con nuestro pegamento fuerte, vamos a ir pegando las estrellitas de esta manera, con ayuda de un color o con un palito. Y nos quedarían algo así. Ya que para terminar vamos a ir pegando nuestros corazoncitos que hicimos. Y volver a retocar la pintura negra, ya que se nos corrió un poquito con el pegamento. Y por último vamos a tomar nuestro pegamento fuerte y vamos a ir pegando a cada uno de los miembros en cada ganchito. Y nos quedarían algo así. Ahora voltearemos la madera y vamos a pegar un pedacito de lana de esta manera para así colgarlo en una puntilla. Y ya por último vamos a hacer las noticas que queramos poner en nuestro organizador. Como ustedes pueden ver, yo puse el Combat el 13 de abril, puse los Room BTS los martes y puse el evento de Armipedia, que de hecho será mañana. Listo amigos, ahora procedí a colgarlo en mi pared y a colgar cada una de las foticos. Aquí puse una foto del grupo en un concierto, de mis vallas que son Taehyun y Jonggi y las demás noticas. Y listo amigos, así quedó nuestro organizador. Siento que quedó súper precioso. Ustedes pueden colocar las noticas que quieran cada semana por si necesitan acordarse de algo importante. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y déjenme allá abajito en la cajita de comentarios qué opinan ustedes, cuál DIY les gustó más, si el primero, el segundo, el tercero, el organizador, el no sé qué. Entonces a mí en lo personal lo que más me gustó fue lo que hice en mi cama, las luces de mi cama, y amigos hicieron que mi cama se viera súper bonita. Y pues ustedes díganme allá abajito qué más les gustó. A mí en general me gustó todo, pero bueno. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que si les gustó me regalen una manito arriba, se suscriban a mi canal allá en el botoncito rojo aquí abajo, que me sigan en mis redes sociales.